En Nochebuena, cuando las luces del vecindario se miraban a sí mismas en los cristales helados y la nieve escribía silencio sobre los tejados, Charles dejó escapar una acusación al cielo que no pretendía ser ruido. ¿Por qué ella? Fue más un hilo de palabra que un grito, una pequeña sombra lanzada contra la ventana empañada. Nadie respondió. Solo la casa, la silla mecedora vacía, la foto de Mary con su sonrisa que parecía hecha de sol, contestó con el eco de la ausencia. Charles tenía 71 años y la costumbre de medir el tiempo en gestos. Aprendía los días por las marcas que Mary había dejado, la mancha de café en la mesita, el pequeño rizo de su pelo en la almohada, una calceta que nunca llegó a su par. Era viudo desde hacía 3 años, y en esos 3 años, el silencio se había ido llenando de reproches como si la ausencia, para hacerse soportable, necesitaba culpables. Se reprochaba no haber dicho más, no haber ido al hospital antes, no haber levantado el teléfono cuando Mary se lo pedía. Por las noches repasaba conversaciones truncas y promesas nunca pronunciadas. Por el día, sus manos buscaban en la casa los gestos que ya no podían retroceder. Esa Nochebuena, el frío tenía una textura diferente. No solo era frío, era una capa que pesaba sobre el pecho, una dermis de culpa que entumecía. Charles se sentó en la mecedora, esa que tanto había chirriado durante los 45 años que pasaron juntos, y, al apoyar la mano sobre la fotografía de Mary, sintió que la vida se le contrajo en la garganta. Lo que ocurrió a continuación no pertenece a la crónica de sucesos ordinarios. Encaja mejor en la categoría de visión, de registro mostrado a quien lo vivió. Para no herir convicciones ni pretender afirmar verdades históricas, conviene decir desde el principio, lo que Charles recibió fue una visión, una experiencia que él interpretó, y que aquí relato como tal, en la que la estrella de Belén se presentó de una forma que nadie le había enseñado en la infancia. Apenas terminó de pronunciar su reproche, una luz distinta descendió sobre el jardín. No era un foco terrestre, ni la luminaria de una casa vecina. Era una presencia homogénea, pulida, como si el aire se hubiese vuelto sal y oro a la vez. La madera de la casa vibró con un sonido que no tenía sonido, y Charles sintió un pulso en el suelo, como si la tierra entre sus dedos reconociera algo antiguo. De la nada surgió una esfera luminosa, pequeña al principio, luego creciendo hasta posarse con la delicadeza de una hoja sobre la nieve. No hubo choque ni estrépito, solo la sensación de que algo se inclinaba para observarlo. Antes de que el miedo o el juicio tomaran la palabra, escuchó una voz en su cabeza que no parecía voz, sino pensamiento que adoptaba la cadencia de una conversación íntima. El narrador de aquella presencia se identificó con un nombre que, por la forma en que llegó, parecía más un registro que una presentación formal: Baltasar. Detrás del nombre había una calma que no intentaba justificar nada. Hablaba como quien trae imágenes en una bandeja, sin prisa y con una ternura que no exigía credibilidad. Registro mostrado a Charles. No hemos venido a juzgar, hemos observado. Traemos lo que llaman la estrella. Ven con nosotros. Charles, incrédulo, dejó caer la foto. La nieve en el cristal de la ventana reflejó una doble imagen, la de la casa y la de la esfera, la de McCarthy y la de la noche. Los pensamientos vinieron en ráfagas. ¿Un ángel? ¿Un sueño a causa del frío? ¿Era la vejez fraguando fantasmas? Pero la presencia no era una alucinación fugaz, era una invitación a mirar. Antes de seguir adelante, si esta historia te toca, en el primer comentario fijado hay un recurso que profundiza en las imágenes y ofrece preguntas para quien quiera caminar este proceso con acompañamiento. No es una receta ni una promesa de milagros, es una guía suave que acompaña a quienes desean profundizar en el sentido de lo que han perdido. El contacto no fue físico, no hubo un apretón de manos ni una voz que vibrara en los oídos. Fue una inserción gentil de imágenes y significados, una proyección clara que colocó delante de Charles escenas como si alguien pasara páginas de un libro antiguo.
Le mostraron, según el registro, momentos de hace 2000 años, una luz en el firmamento que no era un cometa, ni una conjunción, sino una nave que se movía deliberadamente, llevando observadores y un mensaje codificado en objetos. Entonces Baltasar, esa presencia que tuvo la voz como pensamiento, lo llevó a un espacio que no era el jardín ni la casa, sino la sala íntima de un registro visual. Era como mirar una película desde dentro, simultáneamente participante y espectador. Las imágenes se presentaron con una nitidez que dolía. Vio una caravana bajo un cielo ajeno, 3 figuras que estudiaban, que tomaban notas, que transportaban cofres. La cámara de la visión pasó por cada objeto: oro, un frasco de incienso, una resina más oscura que la tierra. Los 3 regalos se ofrecían como claves más que como tesoros. Esta es una lectura alternativa, decía la experiencia en la lengua de las sensaciones. No pretendemos deshacer relatos que han dado consuelo a millones. Es un registro que muestra que la estrella actuó como una nave nodriza y que los observadores trajeron símbolos con un propósito: hablar al corazón humano de maneras que van más allá de lo literal. La primera visión volvió a casa con Charles. No lo transportó físicamente. Dejó en él una certeza que sabía a vértigo. Lo que había venido a su jardín no era solo metal y luz, sino un puente para algo más íntimo. Baltasar no se presentó como enemigo ni como salvador. Se mostró como uno que ha visto muchas vidas y que ahora, por razones que no explicó, había escogido a ese hombre cansado para mostrarle un mensaje. El primer signo que le desvelaron fue el oro. En la pantalla interior de su mente, el metal relució con una calidez que no quemaba, pero que clarificaba. No era la tentación del poder, era la evidencia de algo que se sostiene con quietud, la presencia intacta, el valor silencioso de acompañar a quien se ama. Bajo la visión, empezaron a abrirse los recuerdos. Baltasar, a través de imágenes no verbales, como si enseñara con fichas, le mostró escenas repetidas de la vida con Mary, donde no son los grandes gestos los que brillaban, sino las pequeñas constancias. Había momentos que Charles había sobrevivido sin mirar y que ahora se revelaban como tesoros. El café preparado a la misma hora cada mañana, la sutileza de esconder un trozo de chocolate en un cajón para que Mary lo encontrara. Las manos de Charles calentándolas de ella en noches de fiebre. El coche retrasando la marcha para dejarle a Mary bajar porque es una noche fría y no quiero que se moje. La tarde en la que esperó con el coche en la puerta del hospital hasta que Mary salió y le sonrió sin palabras. Mientras las imágenes desfilaban, el efecto era el de una alquimia silenciosa, pequeñas acciones convertidas en oro por la mirada que las recogía. Baltasar no dijo, esto te hace santo, ni habló en términos de juicio, mostró correspondencias. Oro, presencia, parecía marcar la visión. El oro, explicó la experiencia, simbolizaba la divinidad en la vida cotidiana, esa textura de lo sagrado que no necesariamente fulgura en los altares, sino que se instala en la cocina, en la ropa tendida, en la mano que aprieta otras manos sin anunciarlo. Charles comenzó a sentir algo que no había reconocido en años, una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por las palabras inconclusas que había guardado en la garganta. Alivio porque, en las imágenes, la mirada que importaba no era la que le condenaba, sino la que había registrado la intensidad de su cuidado. Mary, en esas escenas, no parece una figura distante ni un objeto de nostalgia. Aparece completa, mirándolo con la familiaridad de quien ha sido sostenida más por la vida compartida que por grandes promesas. Y sin embargo, el reproche persistía. En la visión emergió también un recuerdo que Charles había evitado. Una discusión en el coche, una palabra dicha con demasiada dureza, una noche en la que no entró a la habitación para no interrumpir el sueño de Mary y dejó que ella se despertara sola con su dolor. La imagen de la palabra no dicha, o peor, de la palabra pronunciada sin ternura, se clavó con la misma vitidez que las tazas de café.
Era una herida que no sanaba con imágenes de cuidado. Necesitaba algo más, la prueba de presencia. Baltasar, al percibir la ambivalencia, no se puso en el papel de juez. La visión registró sin moralizar. No pretendemos borrar el daño, mostramos lo que otras miradas acogieron, lo valioso de tu presencia y la posibilidad de que, aun en la ausencia de palabras, el amor continúa hablando. Era una manera respetuosa de decirle a Charles que la verdad no estaba en dividir sus actos entre buenos y malos, sino en reconocer la complejidad de haber sido, durante décadas, compañía de una vida. La narrativa interior propuso una nueva medida, no el legado de grandes gestos, sino la suma de los pequeños. El oro no era riqueza para acaparar, sino testimonio. Charles vio fragmentos que nunca había valorado. La vez que Mary se lastimó el dedo con un cuchillo y él le hizo una venda improvisada. La tarde en que la encontró dormida en el sofá y en vez de despertarla se sentó a su lado y trazó en silencio la línea de su frente con el pulgar. La mañana en que se levantó a preparar la Raúl, el café que a ella le gustaba pese a la lluvia. Cada gesto se presentó como una moneda de oro que, depositada en la memoria de Mary, contaba una historia. En el presente, la visión le devolvió una mesa. La mesa donde cenaban todas las Nochebuenas, ahora cubierta por un mantel que Mary había elegido. En una escena, Charles recuerda que una de las últimas veces que hablaron realmente fue sobre el mantel. Mary quería cambiarlo. Él dijo que no hacía falta. Fue una discusión tonta, que en su memoria se llenó de reproches y silencios. En la proyección, sin embargo, la discusión queda amortiguada por otros gestos. Mary riéndose después, lavando los platos, diciendo con los ojos que no guardaba rencor. La idea que la experiencia sembró en Charles fue destructurada y a la vez reconstruida. Sus errores eran reales, sí, pero no anulaban 45 años de compañía. Esa verdad, tan simple como herida, empezó a permear algo en él. La posibilidad de que la presencia cotidiana fuera en sí un ofrecimiento de divinidad. No una divinidad espectacular, sino la clase de divinidad que acepta manchas en el mantel y todavía se sienta a la mesa. Pensó en sus hijos, en Robert y Jennifer, en las veces que había estado ausente por trabajo, en los cumpleaños a los que no fue, en las llamadas demoradas. Si la presencia había sido oro para Mary, ¿qué dejaba para ellos? Mientras la visión giraba sobre la imagen del oro, Baltasar añadió algo que, dicho con la neutralidad de su registro, sonó como una invitación. No se trata de borrar, se trata de reconocer. Lo que sembraste fue real. Mira. Y le mostró con una ternura que era casi pedagógica la densidad de lo que había hecho sin darse cuenta. Allí donde Charles había sentido que su vida no había merecido, la acumulación de gestos pequeños aparecía como un legado. Pero permanecía. Pero la visión no se complació en consolar sin provocar. Presentó también las grietas, las palabras duras, las noches en que Charles dejó que su orgullo valiera más que una llamada, los silencios que ni siquiera él sabía por qué guardaba. No había absoluciones fáciles en la imagen, había en cambio una invitación a mirar el presente con los ojos de quien aún puede reparar. La escena terminó con Charles de pie en su cocina, observando la taza de café que se había enfriado. La visión parecía decir, has sido oro, no dejes que el oro sea solo brillo, que sea puente. A medida que la noche avanzaba, Baltasar comenzó a preparar la siguiente proyección. El interior de la esfera luminosa se llenó de humo, no humo de incendio, sino humo que olía a algo conocido, incienso, la fragancia de las ceremonias, la señal de lo que conecta lo humano con lo sagrado. En la lengua de las sensaciones, el incienso fue presentado como puente, como mediación, como un eco de las oraciones que no siempre se pronuncian en voz alta. Charles sintió cómo, en su pecho, la expectativa y la aprensión crecían a la vez. Había recibido una visión que cuestionaba y consolaba en la misma medida. Su corazón, que había trabajado durante años de remordimiento, ahora latía con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Qué le mostraría ese incienso?
¿Una confirmación de que Mary aún estaba cerca? ¿Se atrevería a esperar un signo, una palabra, una voz que lo salvara del silencio? La esfera lo apuntó entonces hacia una escena que él conocía bien, pero que no recordaba con nitidez. La capilla del hospital, aquella noche en que, paralizado por el dolor, se sentó en un banco de madera y pidió a Dios una claridad que no llegó en forma de respuesta audible. La visión colocó a Charles dentro de su propio cuerpo, observando desde fuera cómo había orado sin percibir nada, cómo había negado la existencia de consuelo porque no la había sentido en ese momento. Pero en la siguiente imagen, la cámara de la experiencia le mostró un detalle que él había pasado por alto. Un perfume leve en el ambiente, una brisa que parecía traer un olor a flores y resina, una luz que rozaba la frente de Mary como un cajón de recuerdo. En esa proyección, el incienso no funcionaba como un amuleto mágico, no prometía que las oraciones se conviertan automáticamente en deseo cumplido, más bien describía la idea de conexión, que a veces lo que buscamos en voz alta ya ha sido escuchado en otro nivel, que la presencia de una persona amada puede permanecer como un hilo sutil que no se rompe con la muerte. El registro mostraba momentos, gestos, sonidos, perfumes que eran señales de continuidad, no perentorias garantías. Charles experimentó el dolor y la esperanza como una mezcla que no tenía fórmulas. Ver esas imágenes le dio la posibilidad de recontextualizar la soledad, no como una prueba de que Dios no escucha, sino como un terreno complejo donde el consuelo puede llegar en formas que la razón no siempre acepta. Era una invitación a aceptar que la conexión persiste incluso cuando el lenguaje ordinario no la capta. En ese punto de la noche, con la nieve haciendo un tapiz blanco fuera de la ventana y la esfera suspendida sobre el jardín, Charles se permitió un pensamiento que no había sostenido en meses. ¿Y si puedo hablar con ellos, aunque no los vea? No era una pregunta de fe profunda, sino el comienzo de una posibilidad práctica. La visión no era chapado de certezas, era, más bien, una apertura. Baltasar, en su modo de registro, no le prometió que Mary le respondería con palabras. Le mostró, sin embargo, indicios de que la relación no había sido enterrada con el cuerpo. Justo antes de que la proyección se adentrara en el significado de la mirra, esa resina amarga asociada al dolor y a la preservación, la esfera retomó su silencio, y la noche parecía contener la respiración. Charles estaba en su mecedora, la fotografía de Mary aún sobre sus muslos. El corazón le dolía con una mezcla de alivio y temor. Había visto su vida bajo una luz que le devolvía valor y al mismo tiempo le señalaba las heridas no cerradas. Sabía, en el hueso de la intención, que la experiencia no lo eximía de actuar. La visión le había mostrado el oro y el incienso. La mirra, que estaba por venir, prometía hablar del dolor transformado en sentido. La esfera, con la suavidad de un cierre de libro, dejó una última impresión en la mente de Charles. Una frase sin palabras, un gesto que no se puede traducir del todo. Era como si alguien se acercara y dejara una mano sobre su hombro mientras caminaba de regreso a casa. No era la mano de Mary, ni necesariamente la de Baltasar. Era la sensación de que no estaba completamente solo en su duelo. La noche respiró, y con ella la historia de Charles entró en una pausa cargada de promesa. Tenía que decidir algo, seguir permitiendo que la culpa lo anclara o tomar el riesgo de transformar su dolor en acción. En la cocina, la taza de café seguía enfriándose sobre el plato. Afuera, la luz de la esfera palideció hasta fundirse con las estrellas normales del barrio. Dentro, la casa parecía distinta, como si las tablas del suelo hubieran registrado un paso más. Charles no supo, en ese instante, si lo que había vivido era un mensaje del cielo, un sueño revelador o la metáfora que su alma había tejido para salir del lodo. Lo que sí supo con la certeza de quien se mira en un espejo, algo había cambiado.
y el cambio tendría que tener forma en la vida de los vivos, en llamadas que todavía no había hecho, en silencios que debía romper, en una mesa que podía volver a llenarse de palabras. Con la sensación de que la visión apenas había empezado a desplegar su mapa, Charles se levantó de la mecedora. La fotografía de Mary se quedó sobre la mesita, como un faro. Afuera, bajo la nieve, la huella de la esfera era apenas una marca que la luna ayudaba a ocultar. Él tocó el mantel, luego el teléfono, y por un momento la mano se le quedó en el aire. La decisión pendía como una campana a punto de sonar. Dentro de la casa resonó una pequeña pregunta, íntima y urgente. ¿A quién vas a llamar? Se quedó un rato más en la cocina, la taza fría entre las manos y el teléfono como un peso que por primera vez en meses parecía ofrecer algo distinto a la culpa. Una posibilidad. No era valentía lo que le empujaba, sino la imagen de aquella esfera que había iluminado el jardín, y la sensación de que, tras la luz, había quedado una tarea. La pregunta seguía en el aire, ahora con menos miedo. ¿A quién vas a llamar? Marcó el número de Robert con dedos que temblaban. La voz de su hijo al otro lado sonó proyectada desde un lugar cotidiano y distante, con la respiración de siempre y la misma prudencia que los años enseñan entre padres e hijos. Hubo un silencio al otro lado cuando dijo, «Hola», como si Robert, desde el primer segundo, midiera la proximidad de una herida. «Hola, papá», dijo Robert, «¿estás bien?» Charles inspiró. No quiso empezar con la historia de la esfera. Aún no. Quería otro tipo de puente. Salió una frase simple, casi torpe. «Estoy solo esta noche. Pensé, si no te importa, pasar». Hubo una pausa que le pareció un juramento de esperanza. «Tenemos sitio», contestó Robert. «Jenny está en la cocina. Vente cuando quieras». Colgar fue como dejar caer una losa y al mismo tiempo aferrarse a una mesa. La decisión se fue dibujando en la cabeza de Charles con la lógica de quien, tras mucho tiempo de ausencia, reconoce que el movimiento es posible. Llamó también a Jennifer, dejó un mensaje en el buzón, que no intentaba explicar visiones ni luces, solo pidió acompañamiento. La voz de su hija respondió con menos reserva que la de su hijo. Le dijo que prepararía su abrigo favorito y que Robert lo recogería a las 7. Fueron promesas sencillas que parecían ablandar algo dentro de él. Antes de vestirse, se acercó una vez más a la foto de Mary. La imagen parecía distinta, no por el retrato en sí, sino por la sensación con que lo miraba, menos acusadora, más agradecida. Acarició el marco con la punta de los dedos como si recogiera un puñado de su propio pasado, y, mientras se abrochaba el abrigo, notó un olor tenue que no venía de la casa, un perfume que le recordó a la visión, no exactamente incienso, sino una mezcla de cera, maderas y resina. No sabía si era su imaginación, si la noche aún hablaba a través de rastros dejados por la esfera, pero la sensación le dio una firmeza extra. El trayecto hasta la casa de Robert fue un mapa de recuerdos. Cada farola, cada esquina, parecía contener una tarde en la que Mary reía con una frase, que Charles ahora recuperaba con dolor y ternura. Pensó en las palabras que había dejado pasar, en las llamadas que había demorado por banalidades, en aquel cumpleaños en el que había elegido trabajar hasta la medianoche. La visión del oro le había mostrado que esos pequeños gestos habían contado, pero la imagen de la discusión aún ardía. Estaba dispuesto a hablar, a intentar reparar, a dejarse mirar por los hijos como quien abre una carta que ha permanecido cerrada demasiado tiempo. Robert le recibió en la puerta con la misma mezcla de reserva y afecto que tienen los hijos cuando el pasado y el presente se encuentran. Jennifer apareció con un abrigo que nunca habría elegido para él. Una taza de chocolate caliente y una mirada que, en vez de preguntas, ofrecía un asiento. La mesa estaba llena de platos, de anécdotas enlatadas y de la risa de los nietos que corrían por el salón. Para Charles, la escena era una costura, simple, imperfecta, real. No hubo grandes reproches, hubo la incredulidad suave que trae el reencuentro después de meses de silencios. La conversación empezó con banalidades, la temperatura, la lluvia que amenazaba. Luego, cuando las tazas se vaciaron, Charles sintió la forma exacta de la sinceridad.
No contó la historia de la esfera con detalles técnicos, ni trató de convencer a nadie de su veracidad objetiva. Dijo, con voz que a veces se quebraba, «Anoche tuve una experiencia, no sé explicarla bien. Vi cosas que me han hecho pensar diferente». No ofreció certezas, ofreció la palabra quebrada de quien ha sido sacudido. Robert le miró con esa mezcla de escepticismo y amor que tantas veces han recibido los adultos mayores cuando cuentan sueños que cambian su mundo. Preguntó lo justo, escuchó lo necesario. Jennifer, en cambio, tocó su mano una vez, como quien certifica que la realidad del gesto basta. Ninguno necesitó que Charles justificara cada imagen. La familia se reunió alrededor de su fragilidad como si supieran que la verdadera confianza está en la presencia, no en la explicación. Durante la cena hubo silencios que no dolieron. En un momento, Robert dejó escapar una pregunta que parecía simple y, sin embargo, tocaba la raíz. «Papá, ¿qué quieres ahora?». La pregunta fue una puerta. Charles no respondió con una declaración grandilocuente. Habló de pequeñas cosas, querer estar más, escuchar, aprender a pedir perdón cuando hay que pedirlo, viajar para ver a Jennifer en su pueblo, acompañar a Robert en la próxima cita del médico. Sus hijos no exigieron discursos, recibieron promesas sencillas y al ver su honestidad comenzaron a tejer otra vez. Esa noche durmió en la casa de su hijo. Cuando las luces se apagaron, la sensación de la esfera no desapareció. En el rincón de la habitación, la memoria de los destellos que habían visitado su jardín volvió a aparecer, no para asustarle, sino para sostenerle. Baltasar, la voz de la proyección, volvió a visitarle en forma de pensamiento suave, no invasivo. «Has reconocido oro, has visto el filo del incienso. La mirra aún te mostrará algo que no siempre queremos mirar, la manera en que el dolor puede ser escuela, no prisión». A la mañana siguiente, antes de que nadie se despertara, Charles salió a la calle. La nieve crujía bajo sus botas. Caminó hasta la iglesia pequeña del barrio, esa con cristales curvados y bancos de madera que olían a años. No fue para buscar respuestas teológicas, fue para escuchar su propia respiración en un lugar que durante tanto tiempo había sido refugio y al mismo tiempo testigo de su impotencia. Se sentó en la penumbra de la capilla y, sin saber muy bien por qué, dejó que las imágenes de la mirra vinieran a él. La proyección que Baltasar ofreció entonces fue distinta, más densa, menos luminosa, como quien abre un cajón con objetos cubiertos de polvo. Le mostró manos que limpiaban heridas, resinas oscuras en frascos, escenas donde la mirra se aplicaba para preservar lo que debía permanecer vivo aunque el cuerpo hubiera cambiado. Dijo, de manera no literal sino simbólica, la mirra conserva, también enseña. No es anestesia, es ese trabajo de cuidado que transforma la pena en un canal de propósito. Las imágenes no edulcoraban el sufrimiento. Había imágenes de funerales, de cuerpos que se entregan a la tierra, de familias que se reúnen alrededor de una mesa para darse despedida. Pero, junto a eso, Baltasar le mostró algo que, hasta entonces, Charles no había sabido ver. La transformación que sucede cuando alguien decide no esconder el dolor, sino nombrarlo, cuando los recuerdos se convierten en relatos que pueden ayudar a otros. En la visión, la mirra no era un castigo, era una herramienta para convertir la herida en un testimonio vivo. Charles recordó entonces los días posteriores a la muerte de Mary, cuando se había encerrado en la casa y había guardado toda la ropa, los regalos sin abrir, los platos que ya no se usaban. Se había aferrado a esos objetos como si cuidarlos fuese mantenerla cerca. Sin embargo, la visión le mostró otra posibilidad. Compartir aquello que dolía, convertir los objetos en excusa para hablar, para reír, para recordar. Ver el uso ritual de la mirra le hizo pensar en las comunidades que, ante el luto, encuentran maneras de honrar y transformar esa pérdida en servicio. La lectura que la proyección ofreció, recordó Baltasar con una ternura sin juicios, era esta: el dolor, si no se tritura en silencio, puede ser reorientado. La mirra señalaba que la preservación no anula la vida,
La protege para que pueda ser desplegada hacia otros. En términos prácticos, el duelo podría conducirlo a acercarse a quienes sufrían, a aprender a escuchar y contar, a ofrecer compañía donde alguien más temiera estar solo. Aquel día, Charles hizo dos cosas que, hasta entonces, habían parecido imposibles. Primero, escribió una carta para una mujer de su barrio cuyo marido había muerto años atrás y a la que apenas veía en las ferias. Le ofreció compañía y, con un temblor en la caligrafía, le propuso tomarse un té. La tinta de la carta se sintió para él como un gesto de salida del propio pozo. Segundo, llamó al hospicio local para informarse sobre voluntariado en el salón de visitas. No para consolar con palabras grandilocuentes, se dijo, sino para estar, para mantener, si es posible, una vigilia que diga no estás solo. Esos pasos fueron la primera traducción humana de lo que le habían mostrado en la noche, transformar la pena en propósito. La mirra habló de preservación y también de entrega. Charles comenzó a comprender que no era solamente su sanación lo que estaba en juego. Había una economía del dolor en la que su vida todavía podía depositar tiempo y atención que, hasta entonces, había malgastado en reproches. Durante los días siguientes, la esfera no volvió a posarse en su jardín. No necesitaba más espectáculos. Las visiones habían cumplido su propósito, enseñarle medidas nuevas para su corazón. Aún así, en momentos inesperados, Baltasar, Melkor o Gaspar asomaban como voces interiores que recordaban el oro, el incienso y la mirra, no para adoctrinarle, sino para orientar su acción. Melkor, en esa serie de impresiones, parecía siempre ligado a la tibieza del oro, la presencia. Gaspar, a la sutileza del incienso, la conexión que perdura. Y Baltasar, al peso de la mirra, la transformación del dolor. Cada nombre era menos una entidad externa y más una manera de nombrar las lecciones que le habían sido entregadas. Su decisión de viajar a ver a Jennifer, que vivía a 3 horas en tren, fue otra de las pilotes que puso en marcha. No fue un viaje impulsivo, tomó el billete con una mezcla de miedo y alivio, como quien firma una promesa con el pulso acelerado. En la estación, mientras esperaba el andén, la multitud le pareció menos amenazante. Miró a la gente con una curiosidad nueva. Todos llevaban historias invisibles que, quizá, solo necesitaban una presencia para no desbordarse. Comprendió que su propia soledad no era excepción, sino un punto de unión. El vagón del tren le dejó tiempo para pensar, para repasar frases que quería decir y para aceptar que algunas heridas no se cerrarían esa tarde. Recordó la discusión en el coche con Mary, la palabra que había dicho con dureza y que había dejado un rastro. Ya no buscó una absolución sobrenatural. En su lugar, se preparó para nombrarla, para decir una verdad humana. Lo siento, no supe hacerlo mejor. Reconocer la fragilidad de su comportamiento fue, otra vez, la vía para transformarlo. Cuando llegó a la casa de Jennifer, la escena fue cálida y sencilla. Luces de papel, una mesa con platos compartidos, un gato que se cruzó entre las piernas. Los nietos corrieron a abrazarle. No hubo un gesto espectacular de redención. Hubo conversaciones honestas y en un rincón, un silencio que él llenó con una confesión. La historia de la esfera, de la visión, de los 3 símbolos que le habían enseñado a mirar su vida con otra medida. Jennifer escuchó sin ironías. En su mirada había una mezcla de sorpresa y compasión, como cuando se comprende que un adulto mayor trae consigo no solo historias, sino una urgencia que es contagiosa. Le dijo, con voz temblorosa de quien también ha cargado culpas, «No esperes a que yo me muera para decirlo, papá». Fue una doble invitación, a hablar y a practicar lo que había aprendido. Las reconciliaciones no siempre fueron instantáneas. Hubo llantos que nacieron de viejos rencores, relatos que reabrieron heridas, preguntas que no podían responderse en una tarde. Pero en la sucesión de palabras y silencios, Charles pudo experimentar algo que la esfera no le había dado directamente: la recepción humana. Sus hijos no eran espectadores de su experiencia, eran cómplices de su regreso. Robert le contó una anécdota que nunca había compartido.
Aquella vez que, siendo adolescente, había dejado un concierto porque no quería molestar a su padre con su alegría. Al oírlo, Charles supo que el tiempo perdido no se borraba, pero que existía una posibilidad de volver a ser. Le dijo con voz rota: «Lo siento por no estar. Quiero intentar estar ahora». Regresar a casa después de esos días fue distinto. La casa de Charles ya no le miraba con acusación, sino con expectación. Entró, y por primera vez desde la muerte de Mary, abrió aquella caja con cartas y fotografías que había guardado en la parte alta del armario. Las palabras de Mary escritas en papel, su letra, su forma de doblar las esquinas, todo se desplegó ante él, no como evidencia de abandono, sino como presencia que seguía moldeando su vida. Encontró, entre las cartas, una pequeña anotación de Mary: «Si alguna vez tienes dudas, abre la ventana y recuerda cómo suena la vida». Charles no recordó exactamente la frase, la encontró como quien topa con un tesoro olvidado. La emoción le sacudió hasta el temblor. Los días se fueron llenando de pequeñas prácticas. Empezó a visitar a la mujer a la que había escrito. Compartieron tarde de té y recuerdos de sus cónyuges, y en esas conversaciones descubrió que la palabra compartir tenía poder sanador. Se ofreció también en el hospicio para acompañar a las familias que, en la víspera, no tenían visitas. No era que hubiera dejado de doler, era que su dolor ahora encontraba un cauce. La mirra se había traducido en una decisión práctica: no enterrar la pena, sino atenderla, y con ello, atender a otros. En una de esas visitas, estando sentado en una sala donde la luz entraba en franjas pálidas, una enfermera le preguntó por qué había empezado a venir. Charles respondió con sencillez: «Porque alguien me mostró que, a veces, las cosas que más pesan pueden ser utilizadas para pesar menos en el corazón de otro». No mencionó la esfera, habló desde la experiencia cotidiana de estar allí. La respuesta fue recibida con la gratitud que tienen quienes saben que el tiempo de un voluntario es un regalo que no se paga. Pasaron semanas y la nieve dio paso a lluvias finas. Los símbolos de la visión seguían acompañándole, pero en forma de prácticas. El oro se parecía ahora a esos minutos cotidianos donde se sostenía la mano de un vecino. El incienso a esos silencios compartidos en la capilla, donde ya no buscaba la confirmación de una voz, sino la compañía de otra presencia. La mirra al gesto de tocar una frente febril o a escribir una carta para los que quedan. Sin embargo, había un asunto pendiente que la visión no le permitía soslayar: la necesidad de encontrarse con Mary en el lugar donde las imágenes habían alcanzado su forma más clara. Había quien escuchó con recelo. Hubo quien buscó consuelo en la metáfora. Algunos, con historias propias, dijeron que aquello les daba permiso para hablar. No quiso convertir la visión en doctrina. Repetía, cuando la gente le preguntaba, que se trataba de una experiencia personal, de un registro mostrado a alguien que, en una noche de soledad, necesitaba orientación. No es un manual, decía, es un mapa para mi vida. Y esa humildad, más que la espectacularidad, acercaba a otros a escuchar. Con el tiempo, las acciones de Charles comenzaron a tener efectos palpables. Robert, que había estado distante durante años por ciertas rencillas que la vida cotidiana había agrandado, empezó a llamarle con frecuencia para comentar chistes malos, para pedirle consejos sobre el jardín o para contar anécdotas de trabajo. Jennifer le invitó a la celebración de cumpleaños de su nieta y, en la sobremesa, Charles contó historias de Mary que hicieron reír hasta a la niña. La familia volvió a practicar la complicidad, no como si nada hubiera pasado, sino con la honestidad de quienes reconocen que la vida es frágil y que las reparaciones son necesarias. Además, el voluntariado en el hospicio le permitió encontrar un lugar en el que su propio dolor era útil. Estaba allí para escuchar, para sostener una mano, para llevar una taza de té. No curaba el luto de nadie, pero ofrecía su presencia como esa moneda de oro que Melkor había puesto en su visión. Un testimonio cotidiano de que estar es a veces el acto más sagrado. En una habitación, una viuda de 70 años le dijo una tarde tras abrazarle: «Si no llega un milagro, que llegue un señor como tú a sostener mi mano». La frase le partió y le dio sentido.
No todo fue lineal ni exento de recaídas. Hubo días en los que el reproche regresaba, en los que la tristeza parecía más densa y en los que la visión parecía lejana. En esos momentos recordaba la lección de la mirra: no se cura todo de una vez. El trabajo era constante, una sucesión de gestos pequeños. Había que permitirse la tristeza, sí, pero no anclarse en ella. La resignificación fue un proceso que implicó pedir ayuda, aceptar limitaciones y seguir moviéndose un paso a la vez. Un invierno después de aquella Nochebuena, cuando la ciudad ya conocía su historia a medias y cuando su familia había aprendido a escuchar la mezcla de realismo y esperanza que Charles traía, se sentó en la vieja mecedora y miró la mesa donde Mary había cenado tantos años. No buscó la esfera ni los destellos, miró los objetos con la serenidad de quien sabe que lo que más cuenta no es la prueba, sino la transformación que se permite vivir. Llamó a Robert y a Jennifer para invitarlos a una comida sencilla, con platos que a Mary le hubieran gustado, y les pidió que, antes de comer, cada uno dijera una memoria feliz de ella. La comida fue un rito de retorno. Rieron, derramaron alguna lágrima, contaron anécdotas en las que Mary aparecía en los detalles domésticos, en la manera de doblar una servilleta, en el apodo cariñoso que ninguno volvía a usar, en la canción que siempre cantaba en la cocina. Fue un acto de preservación donde la mirra no tuvo un olor amargo, sino un aroma a memoria atendida. Charles, al cerrar la puerta esa noche, sintió que había cumplido algo pequeño pero esencial. Había recogido el dolor y lo había convertido en compañía. La historia que había empezado como una visión en una Nochebuena tardía cambió su curso de vida. A Charles no le importaba ya tanto que alguien creyera en la esfera literalmente. Le importaba que la experiencia le hubiera servido de puente para reparar relaciones y para volver a la vida. Cuando compartía su testimonio en el grupo parroquial o en la sala del hospicio, lo hacía desde la claridad humilde de quien había encontrado una brújula en medio del luto y la había usado para viajar hacia la gente. Antes de cerrar, como cuando aquella noche la narrativa le dio la imagen del oro y del incienso y la mirra, se le apareció otra vez en la cabeza la voz de Baltasar, no para llevarle de nuevo a paisajes cósmicos, sino para recordar una última enseñanza que la visión parecía haber querido dejarle como sello. No todo lo que te ocurre sirve solo para ti. El peso de lo que sufres puede convertirse en puente si decides llevarlo hacia otros. Y así lo hizo. Charles vivió sus últimos años con una dirección clara: estar donde hacía falta, decir lo que debía decir, llamar cuando antes hubiera esperado. Aprendió a pedir perdón y a ofrecerlo. Aprendió a aceptar la fragilidad como parte del trato humano. Aprendió que el amor no se mide en palabras grandilocuentes, sino en la costura paciente de la presencia. Si esta historia te toca, recuerda que lo que aquí se relata se presenta como una visión, un registro mostrado a alguien que necesitaba encontrar sentido, no como afirmación histórica definitiva sobre la estrella de Belén. Si sientes que estas imágenes resuenan contigo, hay un recurso en el primer comentario fijado que ofrece preguntas y ejercicios para acompañar procesos de duelo y reconciliación. No es una receta mágica, sino una guía de acompañamiento. Antes de despedirnos, una última invitación. Cierra los ojos un momento y piensa a quién no has llamado aún. ¿Qué palabra esperas para decir? No dejes que la vida se te escape en reproches. Llama. Di lo que hace falta, estate presente. Si quieres seguir recibiendo historias que invitan a la reflexión y recursos para caminar el duelo con compañía, suscríbete y descarga el ebook en el comentario fijado. Y dime en los comentarios, ¿a quién vas a llamar hoy?